Está en línea para hablar de este tema Gustavo Callejas. Callejas fue subsecretario de Combustibles durante la primera etapa del gobierno de Raúl Alfonsín. En ese momento el secretario era Conrado Storani. ¿Cómo le va, Callejas? Un gusto, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte bien, escuchándolos a ustedes. Bueno, Calleja, muchas gracias. Usted me escuchaba recién hablando de la reunión que tuvo Capitanich con las prestadoras del servicio eléctrico en la ciudad de Nor y de Sur y planteando la posibilidad de que el Estado se haga cargo de esta prestación. ¿Usted cree que es factible esto? Sí, porque tienen la... Miren, es factible porque la ley de emergencia pública, que está vigente y la sancionó Dualde cuando era presidente, esa ley especificó las tarifas y permitió y obligó a revisar todos los contratos de las privatizadas. Y lo que se hizo fue nada, prácticamente siguió todo igual, y algunos sectores como los generadores o los productores de crudo siguieron como si no hubiera pasado nada. En el caso de las eléctricas, bueno, lo que han hecho es tener las tarifas controladas, es decir, que han aumentado el cargo fijo, en algunos sectores como el comercio y la industria han aumentado, ahora cobran el subsidio. Yo creo que la factura de cualquiera de nosotros tiene dos partes, una que pagamos nosotros y otra que paga el Estado. Y esto de la no inversión viene del origen. El origen es que los contratos eléctricos en el año 1993 fueron con la obligación de prestar un buen servicio. Y el servicio no lo prestaron, porque siempre hubo fallas. Yo me acuerdo, y tuvo grandes utilidades, que fueron mandadas al exterior y una carencia de inversiones, y además se regalaron, echaron a la mitad prácticamente del personal. Va de un esquema de estructuración totalmente ilógico. Nadie entiende por qué se separó, por ejemplo, Segua en 5 generadoras y en 3 distribuidoras. En realidad lo que se está haciendo es romper una unidad de prestación de servicios completa del área metropolitana, de la cual venía de la época de Frondizi, que nadie había discutido, es decir, Ilia tampoco, es decir, eso funcionaba bien, con tarifas razonables, a veces más, a veces no tanto, le pagaban poco, lo usaban como arma contra la inflación, Calleja, andaba. pero discúlpeme, Segva, por ejemplo, en la década del 80, era una empresa que funcionaba bien, era una empresa, digamos, que se manejaba correctamente o tenía un déficit fenomenal, que fue lo que No, desató la el hiper, ¿no? La déficit, necesidad de salir a cubrir los déficits de las empresas públicas. no tenía déficit, porque no le cumplía el contrato en cuanto a la aplicación de las tarifas. Es como a YPF, si a YPF le cortan los ingresos y le crean un impuesto sobre los ingresos, un impuesto, por ejemplo, que era el ITC, ¿qué es lo que le hacen al campo cuando le crean retenciones? O un impuesto a los ingresos brutos, y a SECA le hacían eso. Si a SECA se le calcularan los impuestos que se le quedaba al Estado, o que no le dejaban cobrar, andaba bárbaro. Tenían una muy buena capacitación de personal. Y después tenía inversión, a veces tenía, si la dejaban trabajar, andaba mejor. El tema fue la ruptura de la unidad, la ruptura de esa unidad que estaba en el área metropolitana, y nadie sabe, porque usted si vive usted, por ejemplo, en San Telmo y no le gusta de sur, para irse a Edenor tiene que vender su casa y Y mudarse a mudarse, Palermo. mudarse, claro. Ahora, Esto es terrible, o La Calleja, Plata, ¿no? yo lo que uno nota con la cuestión de la electricidad, estamos en un esquema, de alguna manera, parecido a lo que ha sucedido con el transporte en estos últimos años. Es decir, una tarifa deficiente, una tarifa que está por debajo del costo de servicio absolutamente, un Estado que ha dejado la tarifa congelada o no se ha molestado en ver cuál es la verdadera tarifa que habría que cobrar, las empresas que cobran un ingreso insuficiente, ni siquiera para hacer frente a los gastos corrientes, empresas que han estado este año, no hace 8 años, este año Edenor tuvo patrimonio neto negativo, la retiraron de bolsa porque tenía patrimonio neto negativo, hubo que salir a socorrerla con un préstamo de camisa de último momento, si no la empresa ya no podía prácticamente funcionar, y siguen en manos de prestadoras privadas, cuando son empresas fundidas. Pero Claro, uno puede decir, pero están tendríamos fundidas porque también la política no, del Estado ha sido incorrecta. ¿Cómo se pero sale de todo esto? se sale reorganizando el sector. Esas empresas ganaron muchas utilidades e incluso se desviaron de su objetivo haciendo operaciones financieras del año 93. Si hacemos una cuenta del 93 a la fecha, no perdieron. Ahora tendrían que haber aportado capital.
y haber mantenido, desde gente capacitada, de haber tenido inversiones en mantenimiento, tampoco lo hicieron. Entonces hay costos excesivos que se duplican como presidentes, directorios, planteles gerenciales, y faltan a veces trabajadores. Y ahora cobran, usted ve su factura y tiene dos partes. Y una parte la paga usted y después si le toca el subsidio, sí, el Estado, el Estado. Sí, sí. Y bueno, pero no han estado, no es tan mal lo que han percibido. Lo que tienen es algunos problemas financieros de operaciones financieras que después salieron mal. Pero esto termina en una mala organización. Yo diría, hagamos una sola empresa tan fundida, llamémosla, intervengámosla. Si no lo hacen ahora, que todos tienen el apoyo para que esto sea una sola empresa, pero hagan una sola empresa y hagan una cosa como la gente, con sentido nacional, para donde tengamos una racionalidad en las tarifas que se cobran acá, las que se cobran en Buenos Aires. Y no puede seguir funcionando el mercado mayorista eléctrico de la forma que lo está funcionando, donde prácticamente está toqueteado, pero los precios los fija la última unidad que entra. Es decir, en el caso de todo, el último entrado es todo salido, ¿no? Y eso provoca un montón de problemas. Entonces yo creo que darle racionalidad, bajar costos y dar racionalidad a este sistema significaría que tendríamos que tener una sola empresa por lo menos para el área metropolitana. Por lo menos para el área metropolitana. ¿Crear una empresa estatal de electricidad bajaría costos, Calleja? Sí, bajaría costos, sí. Le baja costos de relación y le baja costos si usted elimina, podemos tomar 5 generadoras, 3 distribuidoras, aunque Delape está acá en La Plata ahora, y bueno, usted elimina los directorios, elimina los directorios, elimina los gerentes. Usted lo que está denunciando, Calleja, a ver si lo entiendo, es una gran burocracia. La racionalidad. Claro, usted está hablando de una gran burocracia, es decir, que hay gerentes, que hoy las empresas, cada una de las empresas tiene presidente, gerente general, gerente financiero, gerentes de distintas áreas, es decir, hay grandes burocracias también alrededor de cada una de estas empresas. Están duplicados, están triplicados, quintuplicados. Y me falta gente para mantenimiento. Sobran caciques y sobran caciques y faltan indios, en términos populares. Entonces, lo que yo digo es que, bueno, hoy tienen la oportunidad de reorganizar el sector eléctrico. Porque, y yo no sé por qué no lo hicieron antes. No puede ser que el ente no supiera que esto iba a pasar. Si un montón de técnicos de distinta orientación, por ejemplo, una cosa es el Grupo Moreno, otra cosa son los exsecretarios que son totalmente liberales, que comparten el mercado instalado por Menem, por Drome, porque nosotros no estamos en esa posición, tanto en el Grupo Moreno como con la Fundación IRA. Les anticipamos que esto iba a pasar. La desinversión y provocaba esto. Y si usted ve los equipos técnicos que están trabajando, esas privatizaciones que tienen de atención, la injerencia de gente de la UOCRA, que no tiene por qué aparecer en un gremio como Luz y Fuerza, usted ve que esto está muy mal mantenido. Usted ve las cosas que se manejan. Yo miraba la televisión y no lo podía creer. Que aparezcan un equipo electrógeno gigantesco que lo ponen en un semirremolque y que a las 3 horas se le acabó el gasoil y chau. Claro. Nadie más le trajo combustible. Claro, primero hay que contar con el equipo electrógeno y después hay que cargarle gasoil. Bueno, ¿no? Hay otra falla más. Por ejemplo, yo soy un experto en mi vida profesional en costo. Y yo siempre estoy pensando cómo puedo bajarlo. Si yo tengo que se me repiten directorios, se me repiten planteles gerenciales, y que además, salvo una obra que fue muy buena que hizo este gobierno, que fue levantar la costa de Yacyretá, lo demás son parches, son pequeñas obras. Y estas empresas tampoco han hecho nada, porque tenían la obligación de dar un buen servicio. Y si usted recuerda, en el año 99, una gran inversión que hizo Edesur, como estaba en manos de los chilenos, y el socio argentino era Pérez Compán, el día que la inauguraron se quemó. Y después no hicieron más nada. Y usted ve las cuadrillas y las mira. Yo le comentaba a un periodista en una charla, yo los miro en las cuadrillas, los veo por televisión, y me hacían acordar a un cómico, a Eddie Pequenino con Olmedo, cuando hacía el ingeniero italiano con el operario cordobés. Bueno, me parece que es una broma. Y esto no es serio, por eso pasan las cosas que pasan. Le hago una última pregunta, Calleja, esto es para hablarlo largo y tendido, ¿no? Porque realmente... No es un problema fácil. No, por supuesto. Aparte acá se está planteando también una cuestión, yo diría hasta filosófica, que es, tuvimos estatismo en los 80,
privatizamos todo en los 90, ahora daría la sensación que se quiere volver a esa situación de estatización, lo tenemos con aerolíneas, con el correo, con los trenes y tal vez se puedan incorporar otros sectores, pero bueno, por eso son discusiones ya filosóficas. Pero hay un una tema... cosa es la estatización y otra cosa es que la manejen bien, ¿eh? Claro, por supuesto, pero otro día lo vamos a seguir charlando. Yo estoy de acuerdo, pero no manejada como está. Claro, obvio. Calleja, lo último que le quiero preguntar es un tema bien del día a día, ¿no? Ayer Macri propuso o elevó un proyecto para obligar a los consorcios a hacerse de grupos electrógenos. Y Michetti, que es senadora por la Ciudad de Buenos Aires, dijo, y no me parece bien que esto sea algo compulsivo, que esto sea algo obligatorio. ¿Usted cree que los consorcios deberían tener de manera obligatoria grupos electrógenos en caso de que se corte la luz? Sí. Mire, yo tengo un pequeño departamento en Buenos Aires y de hace muchos años tiene un grupo, no es un edificio muy grande, tiene 84 departamentos, 14 pisos, tiene un grupo electrógeno de hace más de 10 años y se corta la energía y está conectado a un ascensor y a la línea de laderas y a los pasillos de donde está la escalera. Y ha funcionado muy bien, y los que lo tienen andan muy bien, pero muy bien, yo creo que está bien, pero está atrasado todo esto. Y otra cosa que podía hacer el intendente, eso lo tenía que haber propuesto, por ejemplo, el ministro de Planificación, que hizo un plan de uso nacional de la energía, con todas las provincias, es que los nuevos edificios no tienen, usted lo ve, salga a caminar, y fíjese que no tienen prácticamente ventilación natural. Tienen el frente de aluminio, carpintería de aluminio, un vidrio finito y cortinas. Y si usted mira los edificios anteriores, los viejos de Buenos Aires, tienen ventilación natural que está en postigones de hierro. Y los que son más caros, tienen ventana barrio, tienen postigones de madera, tienen cortinas de enrollar. Eso se llama ventilación natural. Y eso se olvidó. Todos esos edificios nuevos requieren durante 10 meses, prácticamente 24 horas por día, el uso intensivo de la electricidad. Y algunos no siquiera tienen gas. Entonces, todo esto es una sumatoria de despropósitos que termina, o los mini equipos, la ciudad está rodeada de mini equipos que consumen, hacen ruido, contaminan, consumen como si fueran una usina grande, y eso es todo un despropósito, es toda la falta de uso racional de la energía, en las que están implicados la Nación y por supuesto están implicados Macri, está implicado el intendente Gloria de la Plata, la provincia de Buenos Aires. Y caminen y miren los edificios. Y si tienen amigos que vivan en departamentos nuevos, vayan a verlos en estos días de calor, a ver cómo hacen. No, hay que usar el aire acondicionado todo el tiempo, ¿no? Es imposible. Pero eso tiene que ser manejado con un acuerdo de nación y provincia. Pongámonos a trabajar en serio, usemos la racionalidad, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos. El tema de la ventilación natural, el tema, tampoco uno no entiende por qué se siguen vendiendo aires acondicionados y heladeras que consumen. La política por ejemplo, con los impuestos internos sería bendecir aquellos productos que consumen poco y castigar con un impuesto más alto a aquellos que consumen más. Gustavo, y nadie sabe si esto existe. Gustavo Calleja, le agradezco, ha sido muy amable por este diálogo. Gracias por haberme llamado.